Y bueno, hoy estamos reunidos una vez más para un tema de agroconocimiento. ¿Qué es agroconocimiento? Es un módulo donde nosotros damos temas de interés para todos ustedes, tales como producto, instalación, diseño y agronomía. En esta ocasión vamos a tener el tema, como ya ustedes saben, que hemos publicado en redes sociales, que es sobre AlphaDisc. ¿Qué es AlphaDisc? ¿Cómo funciona? ¿Para qué sirve? Y sus características y principales beneficios, ¿no? Esta capacitación va a ser dada por el jefe de producto de Netafim Perú, Víctor Ruiz, quien nos puede brindar todos los tipos de información sobre este producto. Y bueno, cabe recalcar que nosotros siempre entregamos certificados de manera digital. Es por eso que durante la transmisión nosotros en los comentarios vamos a dejar un link para que ustedes puedan registrarse, dejan sus nombres correctos y su dirección de correos también de manera correcta y nosotros vamos a enviarles. Si alguna persona tuviese una pregunta, alguna duda durante la transmisión, no duden en comentar y al final va a haber un tiempo breve para que Víctor pueda responder y absolver todas sus dudas. Víctor, comenzamos. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias, Harry. Muy buenas tardes a todos nuevamente. Es un gusto poder estar aquí y poder presentarles este tema, el AlphaDisc, un tema nuevo, muy tecnológico y que nos va a permitir siempre estar a la vanguardia, conociendo lo que hay en el mercado acerca, en este caso, de tecnologías de filtración. ¿De acuerdo? Acompáñame en este momento, por favor. Vamos a iniciar la presentación. De acuerdo. Bien, muchas gracias nuevamente a todos ustedes. Hoy vamos a presentarles, como les decía, el filtro, el nuevo filtro que tenemos en el mercado, la nueva tecnología que hay, que es el AlphaDisc. Es una tecnología de filtros de anillos que trae muchas novedades, muchos beneficios para todos los agricultores y sobre todo mucha eficiencia nos va a traer con respecto a la operación, ¿de acuerdo? Comencemos viendo sus beneficios. Entonces, para esto he preparado una pequeña agenda, ¿no? Vamos a ver una pequeña introducción, luego vamos a ir hacia las características y un poco de imágenes del AlphaDisc, que ya lo tenemos en campo, ¿no? Esto, entre comillas, es nuevo, pero nosotros aquí en el Perú realmente ya tenemos como más de 30 de estos equipos instalados en todas las partes de nuestros proyectos que hacemos desde hace 2 años. Entonces, están funcionando realmente muy bien y quisiéramos compartirlo con ustedes, ¿de acuerdo? Sin más ni más, entonces, veamos como una breve introducción. Realmente cuando nosotros hablamos de filtración, es inevitable no poder hablar acerca de la calidad de agua, acerca de las fuentes de agua que nosotros tenemos y trabajamos en agricultura. Como bien sabemos, pues tenemos diversidad de fuentes como reservorios, pozos, canales, ríos, aguas residuales. Si nos vamos a otro rubro, fuera de la agricultura, la minería, pues tenemos aguas cianuradas, etcétera, ¿no? Que nos permiten que vamos a tener que usarlas. Entonces, cada una de estas fuentes de agua tienen una calidad y en base a esa calidad, pues nosotros tenemos que elegir el producto más adecuado. En este caso estamos enfocándonos en la filtración por disco. Existen otras tecnologías, nosotros como Netafim ofrecemos otras tecnologías de filtración también, pero nos vamos a enfocar en el AlphaDisc, ¿de acuerdo? En el disco de anillos. Entonces, primero, bueno, entendamos un poquito, ¿no? Acerca de la filtración. ¿Qué es la filtración? Básicamente lo que queremos con la filtración es separar las partículas, separar de forma física las partículas que están suspendidas en el agua a través de un medio filtrante, ¿no? ¿Para qué? ¿Qué queremos entonces retener estas partículas suspendidas en el agua? ¿Para qué? Para evitar que estas mismas partículas puedan obstruir luego todos los componentes de nuestro sistema, especialmente los goteros, ¿no? Los emisores de riego, ya sea aspersión, microaspersión, goteros, ¿de acuerdo? Entonces, ese es el objetivo de la filtración. Cuando hablamos nosotros ya de filtros de discos, nosotros lo que ya venimos conociendo del mercado, ¿qué cosa es, no? Porque esto de acá no es nuevo. Nosotros, si hablamos de filtros, quizás probablemente tiene más de 20 años en el mercado, ¿no? Entonces, ya conocemos algo. Entonces,
de eso que conocemos, qué es lo nuevo que ofrece Alpha-Disc. Lo que ya conocemos sobre los filtros de discos, que son una serie de discos, uno encima de otro, ¿no? Estos discos son ranurados. Estas ranuras que vienen en cada disco nos van a indicar el grado de filtración. Normalmente nosotros en la agricultura trabajamos con 120 mesh, más o menos, que son equivalentes a 130 micrones. Estos discos también, cuando están colocados en su posición de operación normal, de filtración, pues están compactados, ¿no? Y cuando hacen el proceso de retrolavado dentro de su mecanismo, se separan un poco para que se pueda autolimpiar, ¿no? Otra característica clave de los filtros de discos también es, por ejemplo, que el proceso de filtración va de afuera hacia adentro. Esto es importante entenderlo para luego comprender el concepto de la filtración por disco, porque, por ejemplo, en otras tecnologías, voy a hacer una paréntesis, como en el filtro de malla, el proceso de filtración va de adentro hacia afuera. En este caso es de afuera hacia adentro, ¿no? De esta forma es que todas las partículas sólidas de suspensión quedan atrapadas en la parte superficial o fuera del disco, ¿de acuerdo? La característica también importante es que ¿dónde vamos a aplicar este tipo de filtración? Filtro de disco, ¿no? Donde tenemos también presencia de material orgánico, sí, es posible, material coloidal, algas en cierto grado. Entonces, hay en cada espacio de la calidad de agua hay una tecnología para aplicar, ¿de acuerdo? A ver, acá. Podemos usarlo también, ¿para dónde? Para todos los tipos de sistemas tecnificados, como ya les había indicado, ¿no? Microaspersión, aspersión y especialmente goteo, ¿de acuerdo? Ya que nos permite tener un alto nivel de protección, ¿no? Nos permite filtrar bastante eficientemente acerca de algas y algunas bacterias, ¿no? Otra característica interesante del filtro de disco es que no requiere un flujo mínimo. Entonces, siempre en los sistemas de riego, a veces nosotros que tenemos un turno más pequeño, un turno más grande. Definitivamente lo ideal es que podamos tener los turnos lo más uniformemente posible en términos de caudal o de tamaño, ¿no? Para estandarizar, ¿no? Pero de ser o de haber algún requerimiento especial donde tenga un turno de caudal pequeño y un turno mayor, entonces no va a verse afectada la eficiencia siempre y cuando pues lo dimensione para el turno mayor, ¿de acuerdo? Entonces, otra característica que conocemos de los filtros de disco comparada con otras tecnologías es que requiere bajos volúmenes de lavado. Eso es bueno, pero este Alpha-Disc ahora vamos a ver que es mucho mejor que eso todavía, ¿de acuerdo? Y sobre todo la relación de costo-beneficio, la relación económica de costo-beneficio es muy buena, ¿de acuerdo? Entonces, esto es lo que ya sabemos nosotros de los filtros de disco, ¿no? De tecnología de disco, tecnología Spinkling, autolimpiante. Entonces, ¿pero qué es lo que tenemos ahora para el Alpha-Disc? La idea de tener buenos filtros es que nos pueda proteger eficientemente el sistema. ¿Para qué vamos a proteger eficientemente el sistema? Para evitar obturaciones totales o parciales del sistema. ¿Para qué? Para que nos dé durabilidad del sistema, para que nos dure. ¿Para qué? Para evitar, para ahorrar en costos de mantenimiento, en costos de reposición. ¿Para qué? Para poder tener un rendimiento, un riego uniforme y un rendimiento uniforme. ¿Para qué? Obviamente para tener mayor producción y tener un mejor retorno de nuestra inversión, ¿no? Esa es la idea. Entonces, cuando nosotros pensamos en un equipo de filtrado que sea mucho mejor de lo que ya existe, ¿en qué estamos pensando? Nosotros nos gustaría, voy a enumerarlo de izquierda a derecha, ahí ya se ve todo en la PPT, ¿no? Pero nos gustaría que no me ocupe mucho espacio, ¿cierto? ¿Qué es lo que hemos venido viendo de las tecnologías pasadas? Puedo mencionar nombres, ¿no? Puedo decir, por ejemplo, filtro de grava en general, sin mencionar marcas. No, son muy buenos, muy robustos y todo, pero ¿cuál es la principal desventaja? El espacio, ¿no? El espacio que ocupa, el espacio físico que ocupa. Entonces, lo que nosotros buscaríamos, lo ideal sería poder tener un filtro que ocupe poco espacio, que pueda crecer dentro de ese poco espacio, que pueda seguir aumentando su capacidad.
lógico, que no me cueste tanto, ¿no? Que tenga la relación costo-beneficio, pues sea muy, muy buena. Que sea simple de operar. A veces vienen cosas con mucha tecnología y se comienza a complicar, pero yo necesito que sea simple de operar. Necesito que cumpla su función, que sea eficiente, ¿verdad? Y sobre todo también necesito que me ayude a tomar decisiones con la información que me pueda generar. Eso es algo muy importante, ¿de acuerdo? Entonces, para eso es que existe el Alfeis, ¿no? Es una evolución de lo que ya veníamos conociendo en el mercado. ¿Qué es lo que teníamos en el mercado con esta misma familia de productos? Teníamos 20 años atrás, 25 años atrás, existían lo que se llamaban los filtros STAR, hoy ya no están en el mercado. Hay algunos fondos todavía, 2, 3 que conozco que todavía mantienen desde hace muchos años esos filtros. Miren, por ejemplo, ahí. ¿Qué más? Luego vinieron la época de los Galaxy, de los Spinkly. Luego vino la época de los Apolos, Twin, Angular. Y hoy, superando cada vez que va apareciendo un producto nuevo, superando toda esa tecnología, ahora estamos en la época de los Alpha Disk, ¿no? Entonces, como vemos, tenemos una serie de productos que pueden adaptarse tranquilamente pues a cualquier caudal que nosotros necesitemos dentro del mercado y mucho más que esto, por ejemplo, ¿no? Si necesitamos crecer más, en este caso, miren los caudales, 450 metros cúbicos por hora, 540 metros cúbicos por hora, y está dentro de la misma área. Entonces va creciendo hacia arriba, ¿no? Esta es una de las grandes evoluciones que ha tenido el concepto de filtración, ¿no? Volver a crecer hacia arriba. Dentro de las características principales, nosotros podemos dividir a este filtro alfa-DIS en 3 segmentos, ¿de acuerdo? Podemos hablar sobre la capacidad de filtración, sobre su estructura, cómo está conformado, y lógicamente sobre los beneficios operativos que me va a traer, ¿no? Que definitivamente me interesan saber. Sobre sus mejoras en sí, en el filtro, ¿qué tenemos? Tenemos un incremento del 40% más de canales de agua de paso. Acá ven en la imagen, ¿de acuerdo? Ven estas ranuras, acá es una pequeña vista del filtro, ven las ranuras. Bueno, estas ranuras se han incrementado la cantidad en un 40% adicional. Entonces, yo estoy maximizando todos los espacios disponibles dentro del filtro. Entonces, me permite a mí tener mayor ingreso de agua, me genera más intersección entre disco y disco. Ustedes saben que al final el grado de filtración justamente me va a generar la ranura de arriba, voy a decirlo de esta forma, junto con la ranura que está o superior o inferior, ¿no? Con el disco superior o inferior que está con respecto al primer disco que yo coloqué. Entonces me va generando un entrelazado, un enmallado, ¿no? Me da mayor capacidad de retención de los sólidos. Con esto de acá definitivamente me protege mucho mejor contra la obstrucción, ¿no? Me da más área de filtración, ¿de acuerdo? Y me ayuda a maximizar el uso de mi sistema en el tiempo. Me duraría más, ¿no? Tengo que cuidar mi sistema. El propósito del filtro al final es poder garantizar que mi sistema dure en el tiempo, ¿no? Y uno de los puntos claves para hacer eso es la filtración. Uno de los puntos claves. Acá, en esta imagen, podemos ver un poco, entender cómo es que se forman este grado de filtración. En la primera imagen, arriba a la izquierda, ¿no? Vemos a los filtros dentro del cartucho. Se ven estos filtros un poco de color naranja, ¿no? Está transparente, la verdad. La idea de la imagen es poder verse transparente. Entonces, si sacamos una muestra, la segunda foto de la derecha, ya vemos al disco completo, uno sobre otro, ¿no? Entonces, si le hacemos un zoom, vemos la malla que va generando, ¿de acuerdo? Y si seguimos mirando hacia la derecha, en un corte ya transversal, vemos ahí a una pequeña gotita que está ingresando por las ranuras que se van generando entre esos espacios de los discos. Ahora vamos a la imagen de abajo, a la derecha, ¿no? Cuando hacemos un corte dentro de esos discos, o un pequeño, a la mitad, por ejemplo, vemos esta figura que se forma, esa ranura, a veces coincide con la ranura superior y forma como ese coquito. Si hacemos un corte más hacia atrás,
vemos cómo se va desfasando, ¿no? Y si vamos más hacia atrás, se va desfasando. Eso quiere decir que se va achicando y va formando el grado de filtración, ¿de acuerdo? Entonces, esto es lo que va atrapando las partículas dentro del agua, ¿no? Y ese es el comportamiento a lo largo de toda la profundidad que tiene el disco, ¿de acuerdo? Porque la característica también del disco en general de anillos es que tiene filtración 3D, al igual que el filtro de grava, ¿no? Diferente al filtro de malla, por ejemplo. El filtro de malla no tiene filtración 3D, es solamente una película. Atraviesa la película, lo que filtró, lo que pasó, se va al sistema. En este caso no. Vamos a decir así, esa película es mucho más gruesa en el disco de malla y me da mucha más chance a poder atrapar, en el disco de anillos, perdón, y me da mucho más chance a poder atrapar las partículas que están disueltas dentro del agua, ¿no? O sólidos en suspensión dentro del agua, ¿de acuerdo? Otro beneficio que es, como ya se había comentado, ¿no? Se ha maximizado el área de filtración y también el volumen de filtración, ¿no? Muchas veces acá, por ejemplo, lo que les explicaba, en el filtro de disco, si a este cartucho de color rojo que vemos en la imagen, si fuéramos capaces de desenvolverlo y estirarlo, se va a transformar en ¿qué? Probablemente un rectángulo, ¿no? Una figura cuadrada, media rectangular, dependiendo de la longitud de su circunferencia. Y también va a tener un espesor, ¿de acuerdo? Ese espesor, que es el espesor de los discos, es el que me da el volumen. Entonces, todas esas dimensiones se optimizan con respecto a las versiones anteriores de los filtros de Spinkling, también de la misma familia, ¿no? Y se genera una mejora con respecto a sus características, ¿de acuerdo? Y a su eficiencia. Con respecto a su estructura, miren, aquí vamos a comenzar a entender un poquito qué de mejora hay. Este cuerpo que ven en la imagen de la derecha es el mismo. Entre las dos bridas que están de color gris, es el mismo cuerpo para lo que han podido ver hasta ahorita en todas las imágenes que les he mostrado. Lo único que estoy cambiando aquí, por ejemplo, es el cartucho del filtro que va dentro. De la imagen superior, que se ve más pequeña, el filtro, está usando un filtro de 2 pulgadas. Y la imagen de abajo, que se ve más grande, está usando un filtro de 4 pulgadas. Pero su base, como base, es la misma, ¿no? Lo que cambiaría aquí sería, ¿qué cosa? El filtro de 2 pulgadas y su tapita versus el filtro de 4 pulgadas y su tapa más grande, ¿no? Entonces, ¿y eso qué? ¿Y eso cómo lo aplico? Me preguntarán. Pues, a ver, pongámonos a pensar, ¿qué nos sucede en campo muchas veces? Muchas veces quizás tenemos un cultivo y nuestra primera inversión del año es que necesita 2 mangueras, y nuestra primera inversión del año es que necesita, yo voy a poner solamente uno, al igual que la manguera, tranquilamente yo podría trabajar en el primer año con una capacidad menor de filtración porque solamente tengo una manguera, ¿no? Con un cartucho más pequeño, es una opción, ¿no? Y en el futuro, cuando ya ponga la segunda o tercera manguera, de acuerdo a mi dimensionamiento, le cambio de cartucho, ¿no? Y le pongo uno más grande sin ocupar mayor área de base, ¿entiende? Entonces crece ahí. Entonces es una forma de aplicar, por ejemplo, esto. Ahí está interesante, ¿no? Nos está pasando bastante en campo esto, ¿de acuerdo? A ver quién no ha manejado quizás o no conoce algún fondo de frutales, paltos, quizás cítricos, ¿no? Que comienzan con 1 o 2 mangueras, y el segundo o tercer año colocan la segunda o tercera manguera, dependiendo de cómo esté dimensionado, ¿no? Y muchas veces se tiene esto, ¿no? Que hay a veces un ajuste en la inversión, quieres ver por dónde ahorrar, esta es una forma de ahorrar también, ¿de acuerdo? La siguiente opción, que este mismo filtro, esta misma base que les estaba mostrando, miren, las podemos configurar de ingreso y salida alineado horizontalmente o de ingreso y salida por abajo, como en la imagen de abajo a la izquierda, ¿no? Ingresa por abajo, pasa por todo su proceso de filtración, que vamos a verlo más a detalle, y luego vuelve a salir por abajo.
Esto además no está en la foto, pero yo lo puedo girar 90 grados. Entonces lo puedo adaptar, la verdad, al espacio que yo dispongo, a la geometría dentro de mi losa que yo dispongo, o si es que voy a reemplazar un dispositivo por otro, un filtro por otro, pues esto tranquilamente se va a adaptar mucho más fácil, sin generar más espacio, más inversión en construcción de casetas, modificaciones, etcétera. ¿De acuerdo? Modularidad, dice acá, ¿no? Crece con las necesidades de los agricultores. Lo que les había mostrado en la imagen anterior era solamente de una línea de filtro, un pequeño filtro, con su espina de 2 pulgadas, espina de filtración de 2 pulgadas versus una de 4 pulgadas. En esto ya vemos que esa única espina la colocamos encima y ya forma una batería, ¿no? Una batería más grande. Puedo comenzar a ponerle una tercera, una cuarta, una quinta, hasta una sexta batería de las grandes o de las pequeñas, dependiendo, la verdad, de cómo yo necesite, ¿no? Y es como va a crecer hacia arriba, como un edificio, ¿no? Con muchos departamentos, en lugar de crecer a lo largo. ¿Y cuál es la diferencia? ¿No? Obviamente, si yo lo comparo con lo que yo ya vengo conociendo, por ejemplo, su hermano menor o su hermano, el primer hermano que salió como una Apollo Twin, que es a lo largo, ¿no? Si yo lo comparo, crece a lo largo, pero que me ocupe espacio, ¿no? Si yo lo comparo con una batería, también crece a lo largo y me ocupa espacio. Si yo me pongo a pensar, ¿no? Este mismo filtro, si lo comparo con una batería de grava, ¿no? Tranquilamente es un tercio, un cuarto del espacio que ocupa la batería. Si un tercio, un cuarto, vamos a decir así nada más, algo básico, que me ahorre 1 metro, 2 metros, 3 metros menos a lo ancho, por todo lo largo que tiene una caseta, que puede tener, ¿cuánto? 10 metros, 20 metros, tranquilamente me ahorro ahí, en términos de construcción de caseta, ¿no? $15,000, $20,000, ¿no? Solamente en las dimensiones. Y esto es que aplicando otros productos que ya vamos a ir conociendo, podemos ahorrar mucho más en dimensiones de caseta, ¿no? Que eso es la idea, de ser eficientes en todo, que funcione bien y que me ocupe el menor espacio posible, ¿de acuerdo? ¿Qué más tenemos acá? Por ejemplo, acá, pensando en los beneficios operativos, ¿qué me trae en sí? Si recordamos un poquito en los filtros anteriores, los filtros de anillo anteriores, ¿qué sucedía? ¿Quién recuerda? Tenemos, digamos, algo similar, la estructura, pero no tiene estas derivaciones en Y. Esto no existe en un filtro antiguo, Apollo, Twin, por ejemplo. ¿Ya? Entonces el agua simplemente ingresaba por el centro, aquí en el centro tenía una válvula de retrolavado y luego de la válvula de retrolavado se dividía hacia las 2 espinas que tenía, ¿no? Dentro del twin. Entonces, y cuando tenía que retrolavar, ¿qué sucedía? Cerrabas la válvula y necesitabas el caudal completo para las 2 espinas, ¿no? Más o menos 23 metros cúbicos, 23 metros cúbicos por cada uno. Entonces, caudal de retrolavado de un filtro anterior, como un Apolo, más o menos era unos 46 metros cúbicos por hora, ¿no? Hoy no. Toda esta construcción de la operación de filtración y de retrolavado ha cambiado. No tenemos en estos filtros válvulas de retrolavado. El ingreso del agua, de abajo hacia arriba en la imagen, están las flechitas, puede ir hacia la izquierda, hacia la derecha, en la Y, que se ve ahí, y el paso del agua es libre. No hay ninguna válvula que obstruya el paso del agua. Simplemente se bifurca y pasa a una espina y a la otra. Lo que tienen para hacer el proceso de retrolavado es un pistón hidráulico. Este pistón, cuando indica el sensor que ya existe el diferencial de presión para retrolavar, lo que hace es accionarse y cerrar el paso de agua, ¿no? Como una válvula de asiento. Cierras el paso de agua y simplemente todo el agua pasa a través del otro cuerpo. Entonces me permite a mí filtrar, ¿de cuánto? Me permite filtrar de espina por espina. ¿Y eso qué es? Eso significa que yo voy a filtrar 23 metros cúbicos en cada uno
¿no? En diferente momento. Entonces, ahí está la diferencia. Si en los filtros anteriores que nosotros ya conocemos, el caudal de retrolavado era 46 metros cúbicos, este simplemente filtra de espina en espina y es 23 metros cúbicos, es la mitad, es 50% menos. ¿Y eso qué? Si nosotros sabemos que el caudal de retrolavado debemos considerarlo en nuestra selección de nuestro equipo de bombeo, entonces va a ser muy diferente cuando yo seleccione mi caudal de mi sistema más 46 metros cúbicos, me sale una potencia X, a mi caudal de mi sistema más 23 metros cúbicos, me va a salir una potencia menor. Ahí también voy a ahorrar en toda la implementación del equipo de bombeo, en el transformador que puede estar usando, en todos los demás componentes, ¿no? Entonces, ahí ya en operación me está trayendo un beneficio, ¿de acuerdo? Aquí vemos, por ejemplo, ¿no? Lo que ya les venía explicando, el proceso de filtración normal, viene el agua en la imagen de la izquierda, viene el agua y se bifurca de izquierda a derecha, ambos están limpiándose, el agua entra de afuera hacia adentro del filtro, luego nuevamente se junta y sale hacia el campo. En el proceso de filtración se cierra o un filtro o el otro, ¿de acuerdo? Y de esa forma es que se limpia. Entonces esto ya está un poco más claro. Acá vemos también estas imágenes, ¿no? Que tenemos en primer lugar las dos espinas que les comentaba, de 2 pulgadas y de 4 pulgadas. La operación normal de la espina era que estaba comprimida, eso no ha cambiado, no está compacta, ¿de acuerdo? Cuando viene el proceso de autolavado, ¿no? Por la presión inversa del agua, lo que hace es separar las espinas, ¿no? Aflojarlas un poco y permitir limpiarlas, ¿no? Entonces acá está en la imagen los dos procesos. Acá un poco de la información técnica para los chicos que son de diseño ahí que nos están mirando, ¿no? Otro dato interesante, la presión mínima para el retrolavado son 15 metros de columna de agua, el tiempo mínimo recomendado, 18 segundos, ¿no? Y como los otros modelos, también el Alpha-DIS tiene las presiones, tiene su retrolavado, su caudal de retrolavado en función a su presión de trabajo, ¿no? Por ejemplo, acá hay dos columnas, la columna del disco que tiene 2 pulgadas y la columna, la que dice XL, la que tiene 4 pulgadas, ¿no? A una presión de 1.5 bares o 15 metros, en un disco grande, estamos hablando de disco grande ahorita, ¿no? El caudal de retrolavado es 13 cubos, 13 metros cúbicos por hora. Si tuviéramos un poquito más de presión, por ejemplo, 5 bares o 50 metros de columna de agua, el retrolavado es 24 metros cúbicos por hora, ¿no? Entonces sí, el retrolavado está en función a la presión, ¿de acuerdo? Acá, ¿qué otra cosa tenemos? Lo que ya les venía comentando. Miren acá, ¿no? Acá está la batería de filtros, por ejemplo, 3 filtros, y sobre esta batería hemos puesto un grupo de baterías más, de 3 cuerpos. Esta es la capacidad máxima que podemos crecer. Eso me da más o menos unos 500 metros cúbicos por hora, ¿no? Creo que estamos con esos 500 metros cúbicos por hora dentro de la gran mayoría de proyectos que nosotros normalmente trabajamos en agricultura y en agroindustria también, ¿no? Menos que eso normalmente se trabaja. Hay otros proyectos, por ejemplo, ¿no? Cuando trabajamos proyectos de caña, probablemente en algunos casos especiales, si son áreas muy grandes, se trabaja con unos caudales mayores. ¿Qué tendríamos que hacer ahí? Poner 2 de estas baterías o la cantidad que sea necesario en función al caudal que se solicite, ¿no? Pero, de todas maneras, ocupa muchísimo menos espacio que lo que ya existe en el mercado o lo que se conocía antes en el mercado, ya sea con las mismas tecnologías Pinkling, como son los Apollo Twin, Apollo Angular, Crystal, bueno, menos usado ya el Galaxy, y la batería de grava, que es muchísimo más grande, ¿no? Entonces, es muy interesante cómo hemos podido nuevamente mejorar en este aspecto, ¿no? Y hemos traído esta nueva tecnología para que pueda generar todos estos beneficios que les estoy comentando, ¿no?
Acá otros comparativos más, ¿no? Sí, con respecto a los espacios y volúmenes que ocupa, ¿no? Esto ya a la hora de medirlos entre espina y espina, todo el área que ocupa, uno pesa 2.3 metros cúbicos, el otro 4.8 metros cúbicos, no, bueno, esta es una batería más pequeñita, 2.6 metros cúbicos, hasta para el flete, para el transporte, ¿no? Que todo influye en estos casos, también todos son costos de traslado, de transporte, influye en estos temas de ser más compacto, ¿no? Entonces, como vemos, al final vemos una serie de baterías de filtro que la verdad su origen es, el concepto es entender solamente uno, como el de la imagen inferior derecha. Conociendo solamente uno, cualquiera de estos dos, podemos entender, ¿no?, que podemos colocar encima sobre otro, sobre otro, sobre otro, hasta 6 veces, y así ir creciendo en capacidad sin aumentar el espacio físico, el área física ocupada, ¿no?, por el filtro. ¿De acuerdo? Esa es la gran ventaja. Les decía también que era importante tener información, intentar recibir la información y poder analizarla. Bueno, este nuevo filtro también tiene su propio controlador, me permite a mí automatizarse, sí, se puede colocar, por ejemplo, con un controlador local, pero esto, bueno, lo ideal es que trabaje también independiente. Puedo tener información, presiones antes, presiones después, el histórico de retrolavado por turno, etcétera. Acá podemos ver, por ejemplo, ¿no?, la pantalla que muestra, lo puedo ver en la PC, lo puedo ver en el celular, es bastante amigable, ¿no? Trae información. ¿Por qué? ¿Cómo puedo usar esto? Por ejemplo, a mí me preguntan, ¿para qué me sirve ver eso, tantas cosas de caudales y esto? Fácil, ¿no? Hoy quizás en algunos lugares no nos cuesta el agua, el metro cúbico de agua, en otros lugares sí nos cuesta. Entonces, ¿qué sucede acá? Hasta en función a eso, a mí me piden seleccionar un equipo más eficientemente posible. ¿Ok? El caudal de retrolavado, si yo pienso en estos filtros, yo te voy a decir que es 23, 24 metros cúbicos por hora, ¿no? Si yo pongo un Apollo Twin, va a ser 46 metros cúbicos por hora. Si pongo un filtro de grava, va a ser 54 metros cúbicos por hora. Entonces, si a esa agua que está retrolavando, le pongo un valor, me cuesta tanto, lo calculo por el número de veces que se ha retrolavado en el día, yo ya tengo al final un volumen total, un costo total de agua que he usado para retrolavar, y eso es dinero que sale de mi bolsillo. Entonces, ¿yo qué quiero? Obviamente quiero tener menores egresos, ¿no? Quiero que todo quede en el bolsillo. Entonces, una forma de controlar esto es de esa forma. Lo mismo pasa con las presiones de retrolavado, ¿no? A mí me preguntan, sí, pero a veces yo gano presión hacia abajo, pero de todas maneras necesito poner un filtro y ese filtro me requiere mucha presión de retrolavado. Sí, pues esa mucha presión, entre comillas, de retrolavado, justo también termina cobrándosela en mi factura mes a mes, porque como son costos operativos, yo voy a tener que vivir con eso durante todo el tiempo que me dure el proyecto, ¿no? O mi operación, ya no sería proyecto, es toda mi operación, ¿no? Entonces también debo buscar un equipo que sea más eficiente, ya hemos dicho, en caudal y en consumo de energía, ¿no? Le ponemos números al costo kilowatt hora, le ponemos números al metro cúbico hora, y eso es lo que podrías ahorrar comparado con los otros equipos que existen en el mercado, ¿no? Esa es una gran ventaja. Y acá tienes la información disponible para que tú puedas tomarla y ponerle simplemente el precio ahí, multiplicar y sumar luego el total, ¿no? Así de simple. Ahora ya para terminar, ¿no?, quería simplemente mostrarles algunas imágenes de algunos proyectos que hemos terminado, otros que están en ejecución, ¿no?, como para que vean que esto ya se ha implementado en clientes importantes, ¿no? Comenzamos acá en una imagen referencial, esto es de Israel, ¿ya? Traigo primero esta imagen de Israel, ¿por qué? Porque ahí es donde yo puedo ver, por ejemplo, la forma de cómo se adapta
¿no? Al espacio que tenía, ¿no? Es una forma, es una adaptación esto, ¿no? Pues no es un proyecto inicial que se pensó que salga todo derecho, uniforme, ¿no? Es una adaptación. Acá en las imágenes en las tres imágenes son adaptaciones. Aquí estamos viendo el color de la tubería morada, púrpura, ¿no? Es con agua de reuso, ¿no? Entonces también trabajamos con esa calidad de agua, ¿no? Esto es simplemente de esa idea. Acá en esta otra imagen, ¿qué es lo que vemos? Tengo yo el filtro Alpha Disc en medio de filtros Apolo en la imagen de la derecha. En la imagen de la izquierda, al fondo vemos la batería de grava. Y pensar que todo eso trabajaba para el mismo caudal, ¿no? Entonces, o caudales similares. Entonces vemos cómo se va comprimiendo conforme va evolucionando, va comprimiéndose estos espacios, siendo más eficientes en términos de espacio, de operación, y ya no necesitamos crecer, ¿no? Esto es lo que yo les decía, por ejemplo, ¿no? Claramente, si un proyecto se hubiera iniciado ya con esta tecnología, no hubiéramos tenido que colocar estas losas tan grandes, ¿no? Que se ponen muchas veces, ¿no? Hubiera podido ser más pequeño, hubiera reducido, se hubiera optimizado los espacios, ¿no? Estas imágenes, pues, nos permiten darnos cuenta, ¿no? Al lado de la derecha, miren el Alpha Disc, al lado de los Apolo, ¿no? Entonces, se ve ahí esa disminución del espacio importantísima cuando se habla ya de casetas de riego, ¿de acuerdo? Acá, un conjunto de baterías, también tenemos un conjunto de baterías, un proyecto en donde se ve que está, miren, 4 discos, ¿no? 4 filtros, ¿no? Los dos primeros se llaman dual y los dos encima dual, entonces esta configuración se llama dual sobre dual, ¿no? Entonces acá tenemos un proyecto, en promedio son como 300 metros cúbicos, un poquito menos para cada línea, 280 más o menos en promedio, ¿no? Es muy interesante también cómo se optimizan los espacios ahí, ¿no? Acá también más proyectos, ¿no? Acá vemos la configuración de un trío, tenemos 1, 2, 3, ¿no? 1, 2, 3, 3 filtros, uno encima de otro, ¿no? El día que yo quisiera crecer, por ejemplo, en espacio, siempre y cuando todas las tuberías estén preparadas para eso, yo vengo y coloco 2 filtros más, 3 filtros más encima de esta estructura, ¿no? Otra cosa que no les había mencionado es que estos filtros ya como baterías, a partir de 2, vienen con esas estructuras. Ven acá estas especies de rieles que vienen protegiéndolos. Bueno, eso también, uno es para el transporte y otro es que sirve también de base, de soporte, para cuando tenga que colocar otro encima, ¿no? Entonces, no tengo que poner ningún fierro aparte, ni una estructura aparte, simplemente monto uno sobre otro y luego empalmo las tuberías, ¿no? Muy interesante. En conclusión, ¿no? Intentemos olvidarnos todo lo que sabíamos antes sobre los filtros, sprinkling, ¿no? Y intentemos enfocarnos hoy en lo que es la nueva generación de sistema de filtración con el Alpha Disc, con todas estas optimizaciones que he venido mencionándoles acerca de mejorar el rendimiento de la filtración, optimizar todo el grado de filtración para tener menos ciclo de lavado porque tienes mayor capacidad, toda la modularidad que pueda tener de hacerlo versátil conforme se quiera o se necesite instalar dentro del espacio que se tiene, puedo crecer de forma vertical para ocupar menos espacio. Entonces este concepto modular es importantísimo porque nos ayuda no solamente a ahorrar el espacio ahí, sino a optimizar en general todo el espacio de la caseta, ¿no? Y obviamente mejorar la experiencia del usuario con respecto a la información que me genera su propio controlador inteligente y me ayuda a mí a tomar decisiones, ¿no? Entonces yo puedo realmente ver mes a mes cuánto estoy ahorrando al haber invertido en este tipo de tecnología. ¿De acuerdo? Bueno, hasta ahí, no sé si me pasé de tiempo, Harry, pero estamos ahí precisos con el tiempo, me parece. ¿No? Sí, como te comentaba Víctor, estamos bien con el tiempo. Muchas gracias por este tema que es muy interesante. Vemos cómo podemos optimizar
la tecnología está avanzando y Netafim es parte de ello también, ¿no? Estamos avanzando, buscando crecer más con menos. Y bueno, este es el momento para que aquellas personas nos puedan dejar algunos comentarios, algunas preguntas. Con gusto vamos a leerlas y Víctor la va a responder. Tengo un comentario de Rodolfo García, que nos ha comentado en LinkedIn, nos dice: más que buscar economía, se busca proteger al gotero de la calidad de agua que nos da la fuente. Claro que sí, ¿no? Como comencé diciendo, ahí el objetivo de la filtración es salvaguardar el sistema y en especial el equipo, el emisor, que es la parte más delicada y la que al final nos garantiza toda la uniformidad de riego, ¿no? Definitivamente, Rodolfo, el comentario es totalmente válido, ¿no? Que ese es el objetivo principal, asociado a todo lo que nos pueda traer estas nuevas tecnologías, ya cumpliendo su principal función, que es la de salvaguardar todos los componentes del sistema, en especial el gotero, y trayéndonos los beneficios adicionales de optimizar en caudal, energía, espacios. Sí, ahí tenemos un comentario que nos indica sobre su rango de eficiencia. ¿Qué tal es? ¿Cuál es el rango de porcentaje sedimentos máximos con el que trabaja óptimamente? Puede llegar a reemplazar un sistema completo, entre paréntesis, nos indica filtro de arena, grava. Sí, dentro de la ficha técnica vas a poder encontrar que existe diferentes capacidades que se le da al mismo filtro en función a la calidad de agua, ¿no? Desde calidad de agua muy buena, buena, media, pésima, muy mala, ¿no? Entonces, en cada una de esas escalas hay un valor, una capacidad que se le da al, al filtro que tenemos aquí, ¿no? Y en función a eso nosotros vamos a dimensionar. No es que, si yo te puedo decir, por ejemplo, un solo filtro, un twin, si hablo de calidad buena o muy buena, puede filtrar 80 metros cúbicos por hora, pero si lo llevo a su extremo opuesto, me va a filtrar, o yo te voy a recomendar trabajar nada más con 50, 55 metros cúbicos por hora para ese mismo cuerpo, por la calidad de agua. Entonces, sí debemos conocer la calidad de agua para poder dimensionar los equipos, ¿no? Entonces, definitivamente, como cualquier equipo de filtrado, la primera pregunta ahí va a ser es, ¿quieres aplicar? ¿Cuál es tu calidad de agua? Sí. Bien, a las demás personas, si tienen alguna otra duda o pregunta, no se olviden de hacerlas. Este es el momento. Luego ya no vamos a tener tiempo porque este video va a ser publicado, va a estar publicado en Facebook, así como lo están viendo, y también va a ser replicado en YouTube para que puedan verla sin ningún inconveniente. Así que esperamos un momento más, Víctor, para que las personas dejen alguna pregunta, alguna otra duda. Igual hemos dejado el link del forms, del formulario, para que ustedes puedan rellenar y dejar su nombre completo y correcto, y también su correo para que nosotros podamos hacerles llegar el certificado de agroconocimiento a nombre de Netafim Perú y de Víctor. A ver, alguna otra pregunta adicional que puedan realizarlos. Y José Carlos Torres Tello nos indica qué tan accesibles son sus repuestos. ¿Se tiene en Perú? Hola, José Carlos. Sí, bueno, te comento, nosotros en general tenemos, en Perú tenemos la exclusividad de los filtros, estos son filtros Arcal, son proveedores aliados por muchos años nuestros, tenemos la exclusividad con ellos y tenemos los repuestos necesarios. Es más, con cada proyecto nosotros también dentro de las listas les recomendamos una lista de repuestos que puedan tener, ¿no? Para evitar cualquier daño. Repuestos mínimos, la verdad, ¿no? O rines, básicamente, ¿no? Lo que se puede desgastar, más que malograr, desgastar por el proceso, por la operación normal, ¿no? Que uno puede adquirir, ¿no? Entonces sí están identificados esos repuestos y sí los damos. Muy bien. Igual, Víctor, si alguna persona está interesada en recibir más información de este producto o de repente solicitar este producto, ¿con quién podemos comunicarnos?
Sí, claro. Bueno, primeramente con mi persona, ya Harry ahí la descripción del video definitivamente está poniendo todos mis datos de contacto. Luego, como ustedes saben, tenemos también a nuestro equipo comercial en cada una de las zonas, en la sede de Piura, Chiclayo, Olmos, Trujillo, Norte Chico, hacia Lima, hacia el sur, ¿no? Con cada uno de nuestros gerentes comerciales que están en la zona también podemos contactarnos. Y bueno, escríbanos, que nosotros estamos gustosos también de poder ayudarlos, entender un poco más su necesidad y poder recomendarles más específicamente lo que ustedes puedan necesitar para su proyecto. Bien, y nos vamos con la última pregunta que nos indican. ¿Se puede conectar a un controlador genérico como de Hunter, Rainbird u otro y podría brindarme información sobre precios? La respuesta es que sí, sí es factible conectarlo. No habíamos estado revisando estos tipos de controladores, más porque estábamos trabajando más con la agroindustria, donde estábamos usando los Dream, pero sí es factible conectarlo también. Bueno, acerca del tema de los precios, sí es un poquito variado. Te puedo decir que la relación costo-beneficio es mucho más amigable, y te invito a que puedas contactarte conmigo o con algún gerente comercial de la zona en la que te encuentres para poder conversar sobre tu proyecto, poder asesorarte y darte la información un poquito más precisa de lo que realmente necesitas, ¿no? Sí, sí, igual de todas maneras, si quieren mayor información sobre catálogos, sobre precios o quieren una conexión más directa, ¿no? Pueden escribirnos al mismo Messenger o al mismo WhatsApp y yo voy a atenderlos personalmente y lo voy a derivar con la persona encargada, ¿no? Así que muchas gracias por su participación. Este ha sido el cuarto tema en realidad de agroconocimiento. Mes a mes vamos a tener otros temas y los esperamos en el siguiente. Así que muchas gracias, Víctor, por tu tiempo y nos vemos a la próxima. Muchas gracias a ustedes también. Gracias a todos por conectarse. Nos vemos. Chao.